Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para contarles lo que trae la actualidad, lo que nos va a afectar de la actualidad, se produzca en España o fuera de España, con unos principios morales, de servicio, en los que imperan dos cuestiones, la valentía y el rigor. A nosotros nos parece que sin eso uno acaba haciendo telepedros. Y ya tienen bastantes telepedros por ahí, como si les interesa, pues las ven, y si no, pues las tiran por la ventana, que a mí algunas veces ganas me dan. Todo eso, todo lo que es el periodismo, se tiene que argumentar con criterios de libertad, aunque de compromiso y, por supuesto, de rigor. No vale inventarse los WhatsApps de Ábalos a Sánchez. Además, no hay inventor que los escribiese de forma más indecorosa que los propios protagonistas, los que llamaban a, ¿cómo se llaman? De todo, la pájara, ya saben, el maltratador, en fin, si es que es una comedia todo entero. Empezamos el programa hoy hablando de salud y ya me acompaña aquí don Adolfo Albistur. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Dispuesto a que hablemos del glucómetro. Dispuesto a hablar del glucómetro porque fíjate que han salido hace poco unos datos que son realmente sorprendentes con respecto a lo que son las personas que tienen diabetes y no lo saben, ¿no? Hay 1,6 millones de personas en España, es un 35% de la población adulta que tiene un nivel de diabetes alto, es decir, tiene un azúcar alto, es decir, tiene diabetes, se puede decir que es diabético tipo 2 y que no tiene el control ni lo sabe. Por eso yo entiendo que de repente tú dices, oye, mira, vamos todos a ponernos a pincharnos, sacarnos sangre, ir a mirar si tenemos diabetes. Eso no lo va a hacer nadie, porque evidentemente es engorroso, conlleva dolor, conlleva que ese dedo se vaya cada vez pues poniendo esa yema del dedo, que no tenemos más sensibilidad, pues se acorche, se encalle, bueno. Pero sin embargo, si hablamos de algo que es esto, que es un glucómetro, que tan solo es colocar un dedo así. Como un dedal, pero un poco como un más dedal, grande. hay gente que ya tiene un aparato parecido a esto, que es oxímetro, que es para medir el oxígeno que se tiene en sangre, muchas veces no lo hemos puesto, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, evidentemente tiene otra tecnología, porque estamos hablando de cromatografía, para ver el tipo de sangre, el color que tiene la sangre, para esto identificarlo con el azúcar, y un móvil, todos tenemos un móvil, este glucómetro, le damos a un botoncito y vamos a tener rápidamente cuánta glucosa tenemos en sangre. Mediante una aplicación. Una aplicación que si no la sabes instalar, nosotros lo hacemos. Es muy sencilla, porque simplemente es tener una aplicación y aquí tiene un QR, se da el QR y ya tienes tus datos y se van acumulando, los puedes ver el médico, los puedes ver tú. Sobre todo lo más importante, saber es que vamos a poder tomar decisiones de cómo estamos, ¿no? No es lo mismo que yo sepa el azúcar que tengo por la mañana, que es lo que hacen algunos diabéticos tipo 2, mirándose por la mañana, que saberlo durante el día. Porque a lo mejor después de comer tengo un pico muy alto y a lo mejor estoy 2 o 3 horas con el azúcar alta. Eso es lo que va a ir dañando. Va a dañar mi vista, va a dañar mi riñón, va a dañar mi corazón. Por eso, controlar el azúcar es importantísimo. Diría que tanto como la tensión. Son dos... Mira, normalmente cuando en una UBI, por ejemplo, lo primero que controlan cuando entras en un servicio de emergencia es eso. Es decir, la tensión, el pulso, la temperatura y el azúcar. Son controles, digamos que son las constantes vitales. Así que a partir de ahora podemos tener sin problema ninguna, sin dolor, sin dañarnos, sin nada, pues un glucómetro para controlar desde casa el azúcar que tenemos. Y eso abre un mundo, esa tecnología abre un mundo nuevo, porque claro, una persona que sospeche que tiene esto de la diabetes tipo 2, pues ahora puede saber cuánto le baja la cosa haciendo deporte. Eso es. Cuándo le sube, en qué momento del día, después de qué comidas. Puede hacer eso innumerables veces cada día. Cada día. Si lo cree necesario. Claro, y bueno, una vez que ya, a lo mejor con 3 o 4 veces al día, porque tú ya estás controlado, ya sabes dónde tienes tus picos, ya sabes. Sí es verdad que hay días que pueden cambiar, porque fíjate, el azúcar también cambia por el estado de ánimo. Es decir, al final, si tú estás en un momento de tensión, nervioso, como el cuerpo lo que te está pidiendo es más azúcar, sube, pero claro, como la insulina tuya todavía ya no es tan resistente como debería de ser, o sea, no te permite eliminarla de esa manera, pues te sube el azúcar. Así que, de veras, no lo dudemos, tengamos este aparatito en casa,
nos lo podemos llevar a cualquier sitio, vamos a comer y te lo llevas. Un aparatito que tiene un aval muy importante porque se testó con 6.000 pacientes. Eso es, 6.000 pacientes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el doctor Antonio Pupo, con ingenieros biomédicos en Sevilla, y ha sido el único que ha salido al mercado. Y digo siempre esto, y de veras, no es porque adquiráis este, es porque no hay otro, porque nos ha ocurrido que hay personas que se meten en Internet y marcas importantes, como Siemens, por ejemplo, lo compran en Siemens y es que Siemens no ha sacado esto. Y son páginas web falsas, por eso no caigáis en ese timo y tener el glucómetro Protege tu Vida, que os va a ir muy bien. Además, ya sabéis, cualquier producto de los que nosotros tenemos, y aquí en el Toro Televisión anunciamos, si no os convence, se devuelve el dinero, o sea, no tengáis ninguna duda. Ventajas para nuestros espectadores. Bueno, pues mira, por un lado el servicio de telemedicina. Es un servicio que, bueno, pues te saca un poco del apuro. Si estás en casa, oye, ¿me podré tomar un ibuprofeno si a lo mejor tengo la tensión alta? Bueno, pues ante esa pregunta un médico te la responde. Claro, es que hay un saco de preguntas que, como es tan complicado que te reciba un médico y te escuche, eso es. Vas acumulando preguntas que no sabes qué hacer ni qué decir. Eso a veces no sabes ni a qué especialista tienes que ir o cómo resolver algo, pues, de materia dermatológica, que son de los que más tardan en conseguir claro. Pues, esa consulta donde despejas dudas. Y para eso es muy útil tener... Es muy útil. Internet, ya sabemos que hay de todo. Hay veces que te metes y te está diciendo cosas que son reales, otras veces que no. Entonces, yo recomiendo que si tenéis una consulta y queráis hacer telefónica o vía WhatsApp o vía incluso videollamada, lo hagáis a través de un servicio de telemedicina que nosotros os ofrecemos totalmente gratis. Y luego pues os regalamos también el libro Historia de nuestros médicos, que con tantísimo cariño hacemos el programa, que creo que os gusta mucho, porque así me lo decís cada vez que me veis por la calle, y bueno, yo agradezco mucho que lo veáis y que lo disfrutéis como lo disfrutamos aquí. Adolfo Albistur, un placer tenerte aquí con novedades tecnológicas que nos ayudan a superar nuestros problemas de salud. Para eso está la tecnología, no es para ir a la luna solo o para tener drones que ataquen. No. Vamos a la parte buena de lo que nos aporta la tecnología y el ingenio del ser humano, que la sabe utilizar y poner al servicio, fíjate, del control del azúcar. Muchas gracias. Gracias a ti, Xavier. Un placer. Vamos con los temas de hoy. Empezamos con Barajas. Rara vez es noticia Barajas, pero es una puerta importantísima para el turismo, para el prestigio, no ya de Madrid, que por supuesto, sino de toda España, como lo es el aeropuerto de Palma o el de Barcelona o el de Málaga. Bueno, lo del aeropuerto de Barajas es un escándalo, porque allí se han refugiado, se han parapetado 421 sin hogar que viven allí. Y esto ha ido pudriendo la relación de ellos con los turistas, con los que trabajan allí, con los que hacen la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Es insostenible, dicen algunos empleados de Barajas. Hay jeringuillas, hay agresiones, da miedo venir al trabajo y como son gente educada, pues han sacado... Hay chinches, ¿lo entienden bien o qué? Chinches. Tantos hay que AENA ha tenido que fumigar. Ah, bueno, claro. Y es que no es normal que esa cantidad de gente haya decidido, pues nada, yo me voy a vivir a Barajas. No es normal. Y como no es normal, pues AENA ha tomado una serie de decisiones. Que no puedan pasar allí la noche, que limitar el acceso a según qué horas al aeropuerto al que tenga billete, a los familiares del que tengan billete y a los trabajadores que tienen que entrar a hacer algo allí y los que no se tendrán que quedar fuera. Esto pues ha abierto una guerra política, para la izquierda es una inhumanidad, que pobrecitos, que tal que cual, y pues hay otro sector político que lo aplaude. Hemos elegido dos representantes, uno de los que lo aplauden, Javier Ortega Smith, que es uno de los hombres de Vox en el Ayuntamiento madrileño, que aplaude la decisión de AENA. Es una situación inaceptable, inaceptable por la imagen, por la falta de seguridad, por la falta de higiene, por la situación tremenda en la que están teniendo que realizar su trabajo los servicios de seguridad. Es una auténtica vergüenza lo que está ocurriendo en Barajas, una de las infraestructuras prioritarias, fundamentales para el turismo, para la economía y sobre todo para la imagen de la nación. Cualquier medida
que se tome para evitar esto, la aplaudiremos siempre. La tome quien la tome, porque aquí estamos hablando de una infraestructura de transporte vital y fundamental. Manuela Berguerot, como saben muchos de ustedes, es la portavoz de Más Madrid y para ella esta medida tomada por AENA, insisto, es racismo institucional. Lo que no se puede hacer es la propuesta que ha hecho AENA de hacer una prohibición arbitraria a las personas que no tengan una tarjeta de embarque para poder pasar al aeropuerto o quienes no parezcan acompañantes, porque esa es la entrada al racismo institucional. Insistimos, Ayuso y Almeida tienen que dejar de escurrir el bulto, tienen que dejar de mirar para otro lado y dejar de poner excusas. Lo que tienen que poner son plazas de albergues. Vamos a ver, ¿y qué tal si referenciamos esto en lugar de en el alcalde de Almeida, que tampoco está eso en su municipio, en AENA, que fue una compañía pública, cuyo presidente lo pone el gobierno, como en casi todas las compañías que ahora son medio privadas, medio públicas? ¿Qué tal si, señora Berguerot, qué tal si afina usted el tiro y le reclama esos albergues o esa circunstancia a AENA, que es una empresa que compite, que gana mucho dinero? ¿Quién está obligado a mantener la fachada de su casa o las normas de higiene de su casa? El propietario, ¿no es cierto? ¿Quién es el propietario del aeropuerto de Barajas? AENA, ¿no? Pues ya. Me parece que esto estaba un poco desviado, ¿no? Bueno, vamos con la actualidad internacional. En el día de hoy hay una noticia que es la importante, que se está viendo frustrada. Volodymyr Zelensky está en Turquía, pero no va a conseguir conversar con quien él quiere, que es con Putin y con Trump. Él ha ido allí porque había cierta expectativa, pero a lo largo del día, pues Putin ha dado largas. Ahora dicen que tal vez el viernes se pudiera producir este encuentro. De momento no puede ser porque Putin no está allí. Rusia está en capturar 2 poblaciones en el este de Ucrania. La ausencia de Putin en esa mesa de diálogo ha reducido a cenizas todo porque, hombre, es que resulta que la delegación que ha mandado Putin pues es una delegación de ínfimo nivel, en la que pues, no está ni siquiera Lavrov, que es el hombre fuerte de la diplomacia rusa, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, sino que bueno, pues hay un enviado especial de Putin, ¿qué tal? Y como no está Putin, ha dicho Trump que tampoco ve la necesidad de ir él a Estambul a mantener ese encuentro o a propiciar un entendimiento. La cosa está en que, pues como saben, Zelensky reclama 30 días de alto el fuego para sentarse y hablar de algo más. Y los otros pues están en que ni siquiera quieren hablar de ese algo más. Con lo cual va a ser muy complicado, muy difícil. Una vez más se desvanece la idea de que estamos cerca de un acuerdo, por mucho que se diga. Bueno, y me interesa mucho que abordemos determinadas consecuencias de una noticia que conocimos ayer, y es que los jueces de la Unión Europea le han dado un tentetieso brutal a la Comisión y a su presidenta, a Ursula von der Leyen. ¿Por qué? Bueno, pues porque, vamos a ver, es que resulta que la Comisión tiene un importante acuerdo de compra de las vacunas con Pfizer, el más importante de la historia de las compras. Y hay una serie de correos cruzados entre Ursula von der Leyen y el gran capo de estos laboratorios Pfizer, proveedor de vacunas de la Unión Europea, que se llama Albert Bourla, pues que estaba negociando todo esto de la compra de vacunas masiva y a lo bestia para atender el COVID-19 en 2021. Bueno, hubo una periodista del New York Times que dijo: a ver, señores de la Comisión, ustedes dicen que son los apóstoles de la transparencia en Europa. Bien, pues entonces formuló una petición formal para que pues entregaran
entre esos documentos los correos que se cruzó la propia presidenta con el capo de Pfizer. Y pues a la comisión Gloops se le olvidó la cosa de vamos a ver si esta chica se olvida y tal. Y la chica no se olvidó, la periodista, que se llama Martina Estevis-Gritnev. Bueno, y como no se le olvidó, pues resulta que a la vista de que los otros le daban largas con comentarios absolutamente bordes. Por ejemplo, no, hombre, son unos comentarios que no tienen ninguna efectividad porque no tuvieron ninguna... Bueno, estos son unos comentarios, pues nada, de carácter casi personal. Bueno, pues si no tiene ninguna incidencia, le pasa igual que a Pedro Sánchez. Si esto no tiene ninguna afectación, ¿por qué quieren denunciarlo ante los tribunales? Bueno, esta periodista americana se fue a los tribunales, al Tribunal General de la Unión Europea, donde ha obtenido una sentencia que le da la razón y que dice que la Comisión tiene que ser transparente, que la Comisión tiene que rectificar en su decisión de no permitir la publicación de los mensajes nada más y nada menos que de la señora von der Leyen con un proveedor, el de las vacunas, nada más y nada menos. Y bueno, la cosa está preciosa porque la sentencia dice que la Comisión violó el principio de buena administración y que, oiga, usted no puede invocar que los documentos solicitados no existen porque la periodista pues mostraba algunos de ellos con partes tachadas, es cierto, pero bueno, pues la verdad es que esto es una vergüenza, ¿verdad? Y resulta que si eso afecta a la funcionaria más poderosa de la Administración de la Unión Europea, a la que tiene que ser la guardiana de los tratados de la Unión Europea, pues se le deja a la Unión Europea como cagancho en Almagro, la deja. ¿Y ahora qué va a hacer la Unión Europea? ¿Qué va a hacer la Comisión? ¿Qué va a hacer Úrsula, la señora del Pony? Pues, hombre, es evidente que las cosas se le van a complicar. Porque, oiga, ya hay una sentencia que dice usted no ha sido transparente, usted no ha cumplido con su deber y usted ha hecho mal las cosas. Así es que yo creo que al final acabaremos pudiendo ver estos mensajes de texto y pudiendo conocer un poquito mejor cómo fue esa negociación de dinero por vacunas y qué implicación tuvo la señora Ursula von der Leyen, pero que sea menor que lo del lobo. Ya saben que ella estaba en contra de matar a los lobos hasta que uno de ellos, en Alemania, en una granja que tiene, se comió un pony al que le tenía mucho cariño, que tenía ella ahí en sus establos y tal, vino un lobo y se lo zampó. Y ahí, a partir de ahí, amigo, ya ni Agenda 2030 ni puñetas, ya la señora von der Leyen vio la luz y ya empezó a ser menos reacia a la caza del lobo, ¿eh? Espero que no cueste tanto que la señora von der Leyen entienda que ocupa un cargo, me van a perdonar, porque no, es como salirme del tiesto, para el que no le ha votado ningún europeo, porque esto se hace por otro sistema de cooptación, etcétera, etcétera. Oiga, pero vamos a ver, ¿y usted qué obligaciones tiene? Ser transparente. ¿No le parece que el tema de las vacunas es suficientemente importante y cuánto nos han costado y qué exigencias han tenido y a qué se han tenido que someter? ¿Cómo se arrodillaron ante Pfizer? ¿A cambio de qué? Bueno, pues eso, los europeos lo queremos saber. Claro que lo queremos saber y lo va a tener que contar. Bueno, y en materia empresarial, tengo que contarles que hoy hemos sabido que Sánchez insistía a sus colegas, ya son colegas, de Criteria es el brazo inversor de CaixaBank, para que, hombre, sí, tenéis que comprar Celsa. Celsa es una compañía, una especie de Altos Hornos, ¿verdad? Después de que los de Criteria le dijeran que habían cambiado a su presidente Ángel Simón, pues resulta que ahora conocemos que Sánchez presionaba a Criteria, la holding que agrupa las participaciones industriales de la Fundación, que es lo que preside Isidro Fainé, por cierto que hoy es su santo, felicidades Isidro, o Isidra, bueno, pues le presionaba al presidente del gobierno, oye, pero ¿por qué no ayudáis a Celsa? Vamos, hombre, esto es una
intromisión, a pesar de lo que a veces nos cuente Carlos Cuerpo, es una intromisión en la vida empresarial brutal, que es una siderúrgica que conviene que sea apoyada como le ocurriera anteriormente a Duro Felguera. Bien, bueno, de acuerdo, pero presidente del gobierno, ¿qué demonios le tiene que decir a Criteria, el brazo inversor de la Caixa, qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer? Mira, Fainé, me tienes que ayudar, ¿eh? Hoy toca esta, la Celsa, a ver si me lo apoyas, esto. Oiga, esto es una cosa alucinante, esto no se da, esto es de país del tercer mundo, donde te llama el dictadorzuelo, te llama Obiang Nguema y te dice, oye, que quiero que montes aquí un banco. Y vas y montas un banco, si te lo pide, bueno, si es que quieres hacerle la gracia a Obiang Nguema, porque esto, claro, siempre hay dos partes aquí. ¿Quiere Criteria hacerle la gracia a Pedro Sánchez? Claro. ¿Por qué se creen que Sánchez llama a Fainé? Porque antes han sido humildes servidores y se han arrodillado pues como si entraran en misa, o peor. Bueno, vamos a hablar de la Comunidad Valenciana. Hay que tener siempre un ojo puesto en la Dana, en las víctimas de la Dana. ¿Qué les quiero contar? Pues les quiero contar algo muy, muy obvio. Hemos sabido que el técnico que lanzó la alerta porque llega la Dana dice que no pudo lanzarla correctamente y tuvo que hacerlo hora y media antes porque resulta que buena parte del asunto de las alertas dependía de las telefónicas y que las telefónicas ese día no estaban para este tipo de inventos. Así es que tuvo que desde su casa lanzar el mensaje de alerta a las 8:11 de la tarde, que no pudo antes, que no funcionaba. Bueno, un desastre descomunal. Por supuesto, aquí o se le echa la culpa a Amazon o no se mira ninguna otra administración y los errores que pudieran tener en esos días tan complicados. En eso seguimos igual en el juzgado de Catarroja, no hay novedad. Si la hubiera, ojalá la haya, o en otro juzgado, no lo sé. A la vista de lo que está pasando aquí, pues no entiendo cómo el Partido Popular, el propio Carlos Mazón, no abre otras alternativas para que, de la misma manera que sus culpas están quedando claras en ese juzgado, las culpas de otro también se esclarezcan. Si puede ser en el mismo juzgado, bien. Y si no quiere la juez, pues entonces será en otro. Vamos, esto es mi manera de pensar. Bueno, dejamos la Dana y vamos a hacer un análisis siquiera poblacional, porque resulta que hoy el 19,4% de los españoles, de los que son considerados españoles, tienen documentación para acreditar ser españoles, han nacido en el extranjero. Afirmar que Europa corre el riesgo de perder su identidad no es una exageración. La avalancha migratoria legal e ilegal que soporta el continente desde 2015 lleva a casos tan extremos como el español. La población solo crece por el impulso de los inmigrantes. El último dato del INE del primer trimestre del año revela que hemos alcanzado los 49 millones de habitantes. Una cifra lograda gracias a los extranjeros, que son 95.000 más, mientras que los nacionales cayeron en 19.500. Nace un español por cada 5 inmigrantes que llegan. En estos últimos 12 meses hay en España casi 430.000 inmigrantes más. De tal forma, esto nos deja con que de los 49 millones de población, 9,5 nacieron en el extranjero, el 19,4% del total, y 6,9 millones de ellos aún mantienen su nacionalidad, el 14,1%. Como pueden apreciar, la población extranjera avanza con fuerza cada año mientras que la española disminuye por la baja tasa de fecundidad. Es preciso tener en cuenta que las nacionalizaciones de extranjeros, más de 240.000 en 12 meses según el último dato disponible, alivian estadísticamente el invierno demográfico español.
Otra historia es la inmigración ilegal con más de 300.000 llegadas desde que Sánchez es presidente. Unas entradas irregulares protagonizadas en masa recientemente por los menas, que son repartidos por todo el territorio nacional a pesar de que el gobierno ni siquiera sabe si realmente son menores de edad. Con esta deriva no está nada claro que Europa vaya a seguir siendo Europa. Bueno, momento que elige un servidor de ustedes para hablarles del Club de Amigos de El Toro TV. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ya sé que lo habrán intentado, pero se va muy despacio si uno entiende que para hacer avanzar esas ideas que compartimos ustedes y nosotros, lo tiene que fiar a la fiesta, al vermut, al sábado, al domingo, cuando voy a jugar al pádel con los amigos, en la empresa, cuando tenemos un rato libre. Oye, mira, es que esta idea política es mejor que la otra, tal. Bueno, eso va a ser muy lento, eso está claro. ¿Y qué tal si eso nos lo confían a nosotros, que tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión para llevar esas ideas que compartimos a un conjunto cada vez mayor de ciudadanos españoles, que muchos de ellos ahora ni siquiera nos pueden ver? Pues yo creo que es una cosa interesante. Piénsenlo, recapacítenlo. Y si quieren, apóyennos. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy fácil. Hay que llamar al 91-616-2464 y atender pues, los requerimientos que nos va a hacer la gente del Club de Amigos, que van a ser muy pocos. En 5 minutos lo tenemos resuelto y eso nos va a ayudar a ser más fuertes, a llegar a más gente y a que nuestras ideas pues, prosperen a una mayor velocidad, que falta le hace a este país. Eso no me lo negarán, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa de publicidad. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor, que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Bueno, pues son las 8:03, abrimos nuestra mesa de análisis político y yo inmediatamente les presento a nuestros invitados hoy, invitados de lujo. Don Miguel Bernat, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido este día de San Isidro a esta su casa. Secretario General de Manos Limpias, ya lo saben todos, viene muy a menudo, nos cuenta cosas. Lo que pasa es que hoy, no teníamos tiempo en una entrevista normal para atender tal amalgama de cuestiones corruptivas. Y le he pedido que se siente aquí en la tertulia, buena compañía, eso sí, para atenderlas todas y cada una de esas historias que hoy van, hoy ya con nuevos invitados, Nadia Calviño, con nuevos mensajes, con nuevas historietas que yo creo que cojan las palomitas, siéntense, que lo van a ver ahora y es interesantísimo. Don Ricardo Ruiz de la Serna, que va a ser también miembro de esta mesa de análisis. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Xavi. Muy buenas tardes. Abogado, ya lo saben ustedes, profesor universitario, investigador asociado en el Centro de Derechos Fundamentales. Sí. ¿Todo bien? Todo, a ver, te diría, todo bien, pero la actualidad realmente es para escribir un tratado de derecho procesal penal, no, sí, aquí, constitucional, de, no sé, Xavi. De miedo, ¿verdad? Bueno, hay una gran contradicción, siempre hay que señalar las contradicciones del rival. Cuando el rival dice, son unos mensajes que no tienen ninguna trascendencia, fíjate, incluso se felicitaban el cumpleaños. Ya, tío, pero si dices eso no puedes decir a continuación que lo vas a llevar a los tribunales porque es una injerencia insoportable en la discreta vida del presidente Sánchez. No es compatible lo uno con lo otro.
Hoy, don José Luis Ábalos, digo el don porque, bueno, por una vez tampoco va a pasar nada, que le llame don, ha desbaratado, así como el que, ¿saben? En el billar, el que mete la negra y se acaba la partida, ¿no? En el billar americano. Bien, lo ha destruido todo porque estaban avanzando las huestes sanchistas en la idea de que, hombre, pues alguien ha filtrado, será el PP, será la UCO, será el no sé quién, alguien ha filtrado los mensajes de Pedro, uy, qué gravedad tremenda. Y bueno, resulta que el propio Ábalos dice, sí, he sido yo el que ha autorizado que se publiquen esos mensajes, lo cual despiporra cualquier intento del gobierno de reivindicar que alguien ha entrado en la privacidad de las conversaciones entre Sánchez y Ábalos, porque es uno de los que conversaban el que dice que lo ha autorizado. Bernat, ¿eso cómo lo ves? No, eso a mí no me cuadra. Yo acabo de oír esta mañana que el ministro Félix Bolaños, en no sé qué medio de comunicación, ha reiterado permanentemente que es un delito y que hay que investigarlo. Lo ha dejado ahí, pero es que lo ha reiterado 3 veces. Esto es un delito que ha atentado a la intimidad del presidente y hay que investigarlo, porque es un delito. O sea, está totalmente convencido de que es un delito, que se ha lesionado y dañado la imagen del presidente del gobierno. Yo no sé si sabrás que ayer presentamos esas filtraciones, presentamos la denuncia en la Fiscalía General del Estado. ¿En base a qué? Primero hay un artículo de la Constitución, el artículo 18, que garantiza el derecho a la intimidad de todos los españoles. Esos mensajes, esos WhatsApp cruzados entre el presidente del gobierno y Ábalos, lógicamente los tenía que tener uno y otro, ni más ni menos. ¿Quién ha sido la víctima y el perjudicado de esos WhatsApp? Porque yo ya no entro ya en las conversaciones de rescate de Air Europa, etcétera. A mí lo que más me impactó me parece que fue los primeros mensajes de WhatsApp que publicó el diario El Mundo, como al vicepresidente del gobierno, que entonces era Pablo Iglesias, que era un maltratador. La ministra, que si era una monja y se acostaba con el uniforme. O sea, yo sé, puede decir que sean chascarrillos, serán chascarrillos lo que quieras, pero eso está dañando no solamente al propio afectado, sino también a la imagen de una institución que es la presidencia del gobierno, con independencia que la ostente ahora Pedro Sánchez y en otros momentos otros presidentes. Entonces, yo creo que el fiscal general del Estado, desde el primer día que aparecen los WhatsApp en el diario El Mundo, tenía que haber actuado de oficio. ¿Por qué? Porque los únicos que están legitimados como perjudicados es el propio perjudicado, afectado, que en este caso es el presidente del gobierno, y el fiscal general del Estado. O sea, un particular en este tipo... Bueno, podría haberlo hecho Ábalos también. Bien, pero claro, Ábalos, es que yo lo que creo... que ha partido, vamos, es blanco y en botella. En principio se trató de desviar la atención hacia la UCO, que es una barbaridad, porque la UCO tiene un prestigio muchísimo mayor que el de la UDEF, y tiene un prestigio, y me cuesta tanto creer que nadie de la UCO, ni directa ni indirectamente, haya pasado esos WhatsApp, que el único que los ha podido pasar es ni más ni menos que Ábalos. ¿Con qué intención? Bueno, que no sé con qué intención, con dañar o lo que sea. Pero eso que dice que si a un tercero le ha dado unos y que de esa manera, que si una de las partes ya no puede entrar en el delito de la intimidad, que se ha violado la intimidad, ¿cómo que no la has violado? Tú has violado la intimidad del presidente del gobierno, porque ese no te ha autorizado a que esos WhatsApp los dieras tú o a través de un tercero. Entonces, bueno, yo estoy convencido que de un momento a otro el fiscal general del Estado, si es que tenemos un mínimo, si es que nos queda un mínimo de Estado de Derecho y de legalidad, va a abrir diligencias al respecto.
A lo mejor soy muy optimista, pero... Lo que pasa es que Félix Bolaños hace también una valoración jurídica muy genérica. Es decir, ahí se puede interpretar que ha habido un delito en el acceso a los mensajes, algo dudoso, porque el propio Ábalos ha reconocido, no tanto que él haya autorizado la publicación, sino que él ha podido entregárselos a otro por un motivo justificado, para contribuir a su propia defensa. Puede dar a entender que en ese proceso ha habido un tercero que ha accedido a ellos, una especie, no sería tanto el delito contra la intimidad como quizá el delito contra el secreto de las comunicaciones, bien, pero lo que parece claro es que su publicación no es delictiva. Es decir, el interés informativo de los mensajes es evidente. No se han publicado las conversaciones completas, sino que se ha extractado la parte importante, con lo cual el canon de proporcionalidad de la información también se cumpliría. Y entre el pretendido derecho a la intimidad que invoca Félix Bolaños y el derecho a la información, prevalece el derecho a la información, que en este caso, tú eres periodista, esto tiene un interés informativo indiscutible. Por otro lado, la práctica del gobierno ha sido en esto bastante diferente, porque en el pasado, cuando se han hecho públicas y se han difundido imágenes, mensajes, el gobierno no ha dicho nada. Al contrario, ha aprovechado políticamente la oportunidad y en ningún momento dijo algo, alto ahí, yo me niego a utilizar esto políticamente porque se ha accedido a estos mensajes o su contenido resulta que vulnera algún derecho fundamental. Creo que hay un problema de fondo. Lo creo también porque estamos aquí no únicamente para hacer una valoración jurídica, sino para tratar de reflexionar políticamente qué significa esto. Es verdad que el secreto de las investigaciones penales en España es probablemente una de las instituciones sobre las cuales sería necesario reflexionar con mayor profundidad. Porque en principio las investigaciones penales son secretas, aunque no haya un secreto del sumario, son secretas. Y sin embargo en España se da a conocer información que hay en procesos penales con una libertad que en otros países no existe. Tú sabes que hay países en los cuales, por ejemplo, no se pueden tomar fotografías de los juicios a pesar de que el juicio sea público. Usted puede ir de público, pero no puede tomar fotos. Correcto, sí, sí. Hay países en los cuales es delito publicar información de una causa penal abierta. Entonces, que puede ser verdad que es necesario reflexionar sobre esto, estoy de acuerdo, pero para todos. Para el ciudadano que ve, como decía Alonso Martínez, que se ve en la terrible desgracia de haberse procesado, también. Y aquí vemos que se difunden fotografías, nombres, pero en las redes sociales ni hablemos, ¿no? De casos que pueden resultar, quizá no de exposición política, pero sí de alarma social. Y se hace. Entonces, ¿que es legítimo decir, oye, deberíamos reflexionar sobre esto? Yo estoy de acuerdo. Pero para todos, no solamente cuando el caso afecta al presidente del gobierno. Desde luego, pues sepan ustedes que buena parte de esos mensajes en los que se medio insulta a uno y a otro, ni siquiera los ha tenido la UCO medio minuto, porque son de una época posterior a eso y no entraban en lo que la UCO informó a diferentes juzgados, al Supremo, al juez Peinado. Del juez Peinado les quiero hablar porque está a punto de entrar en su juzgado el informe UCO, que tiene que ver con la presunta participación, casi segura, de Begoña Gómez en las ayudas que recibió Air Europa. Y bueno, ya saben ustedes que la Fiscalía se oponía como gato panza arriba que eso se incorporase, pero al instructor le parece absolutamente oportuno hacerlo. La investigación que rodea a Begoña Gómez sigue su curso. El juez Juan Carlos Peinado está a punto de recibir un informe clave de la Guardia Civil sobre el rescate de Air Europa. La ayuda pública que recibió la aerolínea fue canalizada a través de un fondo gestionado por la SEPI, dependiente a su vez del Estado. El juez pidió a la UCO que investigue si hubo irregularidades en su tramitación. Lo que disparó las alarmas fueron los mensajes que han salido a la luz entre Ábalos y el presidente del gobierno, concretamente el WhatsApp en el que Sánchez le pedía a su exministro meditar cómo gestionar la ayuda pública. Una conversación que tuvo lugar días después de que el empresario Víctor de Aldama afirmara que Javier Hidalgo había llamado a Begoña Gómez para acelerar el rescate. Peinado considera que estas revelaciones no pueden ignorarse. Incluso ha advertido que impedir que la Guardia Civil complete su informe podría constituir un delito de prevaricación o de omisión de perseguir delitos. Sin embargo, la Fiscalía se opone. Alega que la investigación se está desviando del foco inicial del caso y que no hay base suficiente para seguir esa línea.
Pero el juez Peinado ha sido tajante. Acusa a uno de los fiscales de actuar incluso con más prisa que la defensa de Begoña Gómez y asegura además que ya no se tratan de simples conjeturas, sino de indicios concretos que apuntan directamente a la implicación de la mujer del presidente en el rescate de Air Europa. Bueno, y ya es que no parece que sea un ministro o dos, o el presidente o la mujer del presidente, no, es el gobierno en pleno el que actúa de parte de quién, de parte de Air Europa. No del interés general, no, del interés particular de Air Europa. ¿Por qué? Porque han aparecido conversaciones hoy que son muy reveladoras, quizás las más importantes del día de hoy. Ábalos se escribe con Nadia Calviño. Oye, Hidalgo está que echa las muelas, porque es que no puede ya con la presión que le hacen los acreedores, los que tienen deudas con Air Europa. A eso lo añado yo. Vale, y la otra, la señora esta Calviño, que iba a ser la esperanza blanca para algunos durante una temporada, ¿no? La otra dice, tranquilo, hablé con María Jesús Montero para que estuviera al tanto, porque va a haber que correr la semana que viene para auxiliar al soldado Hidalgo de Air Europa. Y esto, que parece pues un poco truculento, significa lo que significa, que medio gobierno en mitad de la pandemia, cuando tendrían que haber estado vigilando a ver el comité de expertos si lo encuentra el doctor Simón o no lo encuentra, estaba en esto, en salvar a la compañía por la que se había interesado 5 días antes de recibir las ayudas, Begoña Gómez, que manifiesta una amistad absolutamente conocida con Javier Hidalgo, el CEO de Air Europa, desde que estuvieron juntos en no sé qué terraza, de no sé qué hotel en San Petersburgo, en un viaje que todavía no sabemos quién pagó. Y luego varias veces que la señora Begoña Gómez pues recibió dineros de Air Europa para sus proyectos universitarios y varias visitas que hizo la señora Begoña Gómez a las dependencias de Global y Air Europa, que tampoco encajan mucho en nada que estuviera negociándose en esos momentos que afectara a las dos partes. Tal vez es que a Hidalgo le convenía estirarle la levita a Begoña Gómez. Miguel. Bien, efectivamente, con independencia de los actores en este tema, presidente del gobierno, Ábalos, Nadia Calviño, 4 o 5 miembros del gobierno, pero hay un hecho que ha pasado desapercibido, pero que el juez Peinado lo tiene, porque nosotros, con independencia de este informe que le va a presentar la UCO, nosotros le presentamos un informe donde ese expediente administrativo que se lleva a Consejo de Ministros sabían perfectamente que esa ayuda de 475 euros no se podía conceder porque Air Europa tenía una deuda con Hacienda de 55 millones de euros. Solamente con eso sobran, desde mi punto de vista, están implicados todos. Ese expediente administrativo estaba perfectamente reflejada la deuda con Hacienda de 55 millones. ¿De cuándo acá se puede conceder o a un empresario o a la entidad una subvención o una ayuda cuando tiene deudas con la Seguridad Social y con Hacienda? Solamente ese hecho y lo aprueba en Consejo de Ministros. Y están todos remando pro causa, porque se decía que Nadia Calviño estaba en contra, precisamente porque debía conocer esa deuda, del otorgamiento de las ayudas, 475 millones de euros, que las da el SEPI, ayudas del SEPI, pum pum, porque hay una pandemia y es conveniente para el interés general. Pero es que Nadia Calviño, en estas conversaciones conocidas hoy, demuestra que era una más remando a donde le decían desde Moncloa que tenía que ir. Ella, María Jesús Montero, Ábalos, con un ariete muy importante, Manuel de la Rocha, el hombre, el economista, el hombre de confianza de Sánchez en materia económica, pues como en tantas otras ocasiones, por ejemplo, cuando despidió a Payete de la presidencia de Telefónica, quien se le comunica es él. Y dice, oiga, pero vamos a ver, que usted está ahí en Moncloa para comunicar el cese de una empresa que cotiza en bolsa, de su presidente nada menos.
Bueno, pues fue clave ese hombre, Manuel de la Rocha, también en lo que toca el rescate, turbulento rescate, por cierto, de Air Europa, que fue récord. A Hidalgo le debió parecer una eternidad de tiempo lo que transcurrió entre una cosa y la otra, pero no hay empresa que haya recibido la pasta a velocidad, pues eso, de avión que vuela transoceánicamente. Sí, perdona, también hubo un precedente con el tema de Plus Ultra. Lo que pasa que en ese caso, la jueza instructora, no me acuerdo qué número de Plaza Castilla, se le olvidó, vamos a decir que se le olvidó un plazo, y eso quedó prácticamente archivado. Bueno, Ricardo, Air Europa. El objeto, a ver, a mi juicio, sí hay indicios que justifican la investigación. Ahí la cuestión es si ha habido una intervención y en qué ha consistido concretamente, si ha habido o no algún tipo de intercambio de dádiva, de favor, como consecuencia de esa decisión que se ha adoptado, y si ha habido o no el prevalimiento de una determinada posición respecto de relaciones personales que se pudieran mantener. Claro, los hechos son de una gravedad y las conversaciones son de un tenor que justifica que se continúe investigando. Esto me lleva, Xavi, a un tema que tú sabes que es un tema que me gusta tratar cuando hay una oportunidad. Esto que está haciendo el Ministerio Fiscal de posicionarse más a favor de los acusados que las propias defensas es verdaderamente infrecuente, verdaderamente infrecuente. La mayor parte de las personas que se encuentran en la posición de investigado o de acusado van a tener frente a sí a un Ministerio Fiscal implacable, que en muy raras ocasiones va a adoptar un papel de defensa activa, como los que estamos viendo en estos procedimientos. No sé si tienes previsto que hablemos después del que afecta a David Azagra, hermano de Pedro Sánchez, pero es algo que debe mover a la reflexión también. Es decir, ¿qué es lo que ocurre para que cuando se pretende que el Ministerio Fiscal es independiente, el Ministerio Fiscal esté adoptando posiciones que es muy raro encontrar en procedimientos penales habituales? Junto con esto ha habido otra noticia, que no es de hace unas pocas horas, es que el Gobierno relanza la idea de reformar la ley para encomendar al Ministerio Fiscal la instrucción de las causas penales, lo cual implicaría... Dios no guarde. Dios no, desde luego, pero lo cual implicaría que algunos de estos procedimientos que ahora se están investigando en juzgados de instrucción no se investigarían porque la investigación pasaría a depender del Ministerio Fiscal. Exactamente. Que es lo que ocurre en el que probablemente sea el procedimiento donde menos justicia se hace de todos, que es el procedimiento penal de menores. Rara vez hablamos de esto, pero la instrucción de los procesos penales de responsabilidad penal del menor los lleva el Ministerio Fiscal. Hay un trámite en el que si el Ministerio Fiscal considera que no procede a abrir la investigación, no se abre la investigación y no hay nada que hacer. Este es el problema que tenemos de fondo en la justicia en España, que se están creando circunstancias para la impunidad. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y a la vuelta les queremos hablar de Santos Cerdán, uno de la banda del Peugeot, que ya empieza a aflorar con su propia dinámica en todo esto de la corrupción. El Partido Socialista es una oportunidad, es un ascensor social. Pues si uno conoce a Santos Cerdán o a Koldo García, puede llegar a la conclusión de que sí. El expediente de Santos Cerdán es que se ocupaba en su pueblo, Milagro, Navarra, del correcto funcionamiento de los frigoríficos donde las cooperativas almacenaban la verdura, la fruta, ese tipo de cosas. Muy digno, ¿eh? Pero ahora fíjate dónde está, secretario de organización del PSOE. Mando en plaza. Eso sí, tuvo la habilidad, la suerte, la fortuna o la coincidencia de ser uno de la cuadrilla de los del Peugeot, de los que recorrieron España cuando echaron en el PSOE al presidente del gobierno actual y el intento de recuperar la poltrona de secretario general socialista. Iba con Koldo, iba con Ábalos y con Pedro Sánchez. El cuarto era Santos Cerdán. Bueno, y ahora que empieza a salir de Santos Cerdán, pues la UCO ha llegado al hueso, porque de momento, por ahora,
hay alguna sospecha de que pudiera haber recibido pues algún dinero que nunca sabremos si era en nombre del PSOE, como le pasó al de Filesa, José María Sala, o era en nombre propio, pero resulta que hay un hilo suelto, es que recibió de la trama de Koldo y de Ábalos un Audi y un Volvo, uno para él y otro para su mujer. Este gasta poco en coches, ¿verdad? Poco. Y los pagan luego, siempre. Sí, bueno, luego parece entonces, también que dinero en efectivo, que parece que ¿esto qué significa? Pues podría significar, no digo que lo sea, digo que podría ser pues un pago en especie, claro está. Que cuando acabemos sabiendo qué pasó con aquella señora, Carmen Pano, que iba con bolsas de basura a la sede socialista, a lo mejor pues esto tiene una implicación para Santos Cerdán. Importante implicación podría ser, porque es el secretario de organización de un partido político que gobierna, nada más y nada menos. Sí, lo que pasa es que esos dos pagos que por lo visto Carmen Pano hizo en dos momentos diferentes, que llevó allí a la calle Ferraz, uno de 40.000 y el otro un poco menos que de 50.000, y que parece ser que lo entregó a Santos Cerdán, es que ese tema está en un procedimiento de la Audiencia Nacional en el tema de hidrocarburos. Yo no sé, claro, es que como está todo tan mezclado, eso está ahí. Ahora mismo, cuando salga esto del pago del Audi y el Volvo, que vamos a ver dónde es ese pago en especie, de dónde viene, es que ahora mismo hay tantos procedimientos que se entremezclan. Koldo, Víctor de Aldama, que también está en el tema de hidrocarburos, luego la relación de Ábalos también en el Supremo, es que en estos momentos estamos en unas instrucciones que uno lo lleva la Sala Segunda del Supremo por el aforamiento de Ábalos y los otros en la Audiencia Nacional, que lo lleva, por cierto, el juez Santiago Pedraz, que ahí hay una incompatibilidad enorme, porque resulta que el abogado que está defendiendo a Carmen Pano es uña, carne, comparte mesa y mantel todos los días con Santiago Pedraz. Javier Gómez Bermúdez, que había sido también compañero de él en la Audiencia Nacional, y ahora con el paso a la actividad privada en un despacho, está defendiendo a una imputada, y ahí hay un conflicto de intereses que a mí me preocupa también, pues porque una cosa es que haya sido un compañero tuyo, y otra cosa es que con ese compañero estás compartiendo todos los días, y esto lo digo con total y absoluta certeza, y no es ningún bulo, todos los días mesa y mantel, y claro, oye, lo que queremos es que la justicia no haya ni la más mínima duda, bastante lesionada está de la imagen que tiene la sociedad española, para que empiecen a haber situaciones que dices, bueno, es que yo, ¿cómo voy a confiar? Pero bueno. Bueno, de lo que os vais a quedar perplejos es del conocimiento de que era Koldo el que grababa a Santos Cerdán. ¿Por qué? Algo debía decirle a Koldo ese instinto que tiene de portero de puticlub, que este se iba a marchar sin pagar la cuenta. Algo de eso debía haber, porque resulta que le grababa hablando de comisiones, de amaño de contratos de diferentes administraciones con construcción de obra pública. Bueno, esas cosillas que dan de comer a algunos partidos políticos desde que yo tengo memoria, por lo menos. Bueno, y todo esto se preguntarán con qué motivo lo grababa Koldo. Koldo ya sabía que estaba siendo investigado y evidentemente estaba tratando de armar, de recopilar información de unos y de otros con la sana intención de utilizarla como los mensajes de su jefe Ábalos, la misma intención. Bueno, y de todo esto le han preguntado a Bolaños, al triministro, Justicia, Presidencia, no sé qué más, ¿qué opina usted de Santos Cerdán? Y ha hecho lo que haría cualquier socialista que interpreta la realidad a su manera, poner la mano en el fuego. Todavía me acuerdo de María Jesús Montero, la señora que aplaude así, cuando ponía la mano en el fuego
por su número 2, y ahora nos hemos enterado de que al número 2, luego lo veremos si tenemos tiempo, al número 2 le llamaban nuestro... ¿Cómo le llamaban? Nuestro cuate, nuestro Sí, no me acuerdo. tronco, nuestro tronco, hombre, nuestro tronco. Pero no tenía mucha afinidad, don Ricardo. Es que son tantas cosas, Xavi. Mira, Espérate que no hemos escuchado, perdóname. Estoy tan emocionado con lo de nuestro tronco. ya te esperé un poco Vamos a ahora. escuchar ahora. Ha puesto, como decimos todos ahora, y dice María Jesús Montero, casi la mano, ¿no?, en el fuego por él. Me gustaría saber si también defiende la honestidad de Santos Cerdán. Si usted, al margen de lo que se publique o no, Santos Cerdán es una persona para usted honesta, ¿pondría la mano en el fuego por él? Sí, con toda claridad. Mire, se lo digo además con esa claridad. ¿Qué sucede? Fíjese el mero hecho de que estemos hablando de este tema. Hoy se conoce una posible filtración de un informe que puede en los próximos días emitirse, que todo el mundo desconoce, que puede ser lo que hoy se ha filtrado en un medio de comunicación, puede ser cierto al 100% o puede ser falso al 100%. Bueno, pues ya solo esto ya supone poner en entredicho la honorabilidad de una persona. ¡Qué indefensión para la gente! Pues nada, siga usted por ese camino, ponga la mano en el fuego y luego sea valiente como San Lorenzo y pida que le den la vuelta, que ya está salito por un lado de la mano. Han salido muchas cosas, Xavi. Por una parte está la creciente afectación del círculo de confianza del presidente del gobierno por distintas causas penales. Hay que recordar también que a Santos Cerdán se le han encomendado negociaciones políticas muy importantes. Es decir, es una persona muy próxima al presidente del gobierno. El tema de la compra es distinta. Es decir, es necesario probar que ha habido, digamos, un negocio jurídico ilícito. Esto hoy por hoy, el hecho de que una persona le compren 2 vehículos puede despertar sospechas y puede justificar una investigación. A mi juicio, esto sí daría materia para una investigación. Ahora, de ahí a concluir la comisión de un delito, todavía probablemente sería anticipado. Lo que sí es más interesante, Xavier, si me permites, es la consecuencia que puede tener ese uso de palabras en clave a la hora de interpretar el contenido de las conversaciones, unido al hecho de que el propio Koldo, si la noticia es cierta, y estas cosas hay que tomarlas con prudencia siempre, es quien realiza las grabaciones. Tú has apuntado ahí un dato que es interesante, ¿no?, que es la recopilación o el acopio de material comprometedor por lo que pudiera pasar. Ahora, por lo que pudiera pasar, ¿en qué contexto? Porque el hecho de disponer de material comprometedor, ¿qué habría de implicar? Una posición determinada, por ejemplo, a la hora de calificar jurídicamente la conducta. O la posibilidad de decir, no os atreváis a declarar o a dirigiros contra mí porque entonces yo me dirigiré contra vosotros y nos haremos daño mutuamente. Estas son dinámicas propias de la criminalidad organizada. Es decir, este tipo de conducta en sí es sospechosa. El uso de palabras clave, mira, es tanta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, en asuntos de narcotráfico, de criminalidad organizada, de terrorismo, en los cuales se dice que el uso de un lenguaje críptico ya puede revelar el sentido delictivo de las conversaciones. No digo ahora de la interceptación, sino del contenido de la conversación. Porque claro, se dice, hombre, si ustedes están empleando un lenguaje críptico es porque algo tienen que ocultar y porque sospechan que sus conversaciones pueden estar resultando vigiladas, ¿no? Es decir, el asunto está tomando un cariz jurídico muy complejo y hemos hablado alguna vez ya de esto, de cómo cambian las versiones y las conductas procesales cuando la gente empieza a verle las orejas al lobo de una hipotética condena. Y cómo el material incriminatorio empieza a aflorar y empieza a aparecer. La filtración a través de los medios de comunicación es una de las formas. El hecho de que algo salga en los medios de comunicación no quiere decir que se incorpore al proceso penal, pero crea la situación para que esas conversaciones se recaben, para que esas conversaciones se pidan y se integren en el proceso penal. En la misma lógica que los mensajes que pueden explicar a los españoles que tienen a un frívolo de presidente del gobierno, un tío que no respeta a nadie, que insulta a todo el mundo y que es un autoritario de narices. Bueno, pues aquí, ¿a quién toca moverle la sillita para que se acuerden de que tenemos un problema pendientes, tanto Ábalos como Koldo? Pues hombre, ¿qué os parece el secretario de organización del PSOE? Ideal. ¿Qué tienes de este? Pues lo que tengo es una grabación que le hice en la que me habla de amaño de concursos para recibir obra pública y concedérsela a aquel que pasa por caja, de eso hablamos. Y además de los amaños de concurso, me reclama la comisión por esas obras.
Pues oye, sácalo, porque estos del PSOE deben pensar, estos que están sometidos al juzgado. Oye, es que como no nos hagan algo pronto, nos van a producir una avería tremenda. Y claro, en ese tira y afloja hay que usar todas las armas. Miguel. Sí, bueno, yo creo que estamos en un momento tremendo, tremendo. Yo no sé qué es lo que puede pasar. Yo creo que, y por finalizar el tema de los WhatsApp, yo creo que dentro de todo este contexto, en el Código Penal, pues está el elemento subjetivo del dolo. Yo creo que estos WhatsApp se han hecho a propósito con una finalidad, y esa finalidad no es, como dice Ábalos, en defensa, en su propia defensa. Yo creo que se ha producido para dañar la imagen, en este caso, del presidente. Y yo no es que defienda al presidente, pero me ciño al hecho. Me da lo mismo que ahora mismo la presidencia sea de Pedro Sánchez como si hubiera sido en su momento de Rajoy o de cualquier otro presidente del gobierno. El elemento del dolo está clarísimo que se ha hecho con la intención de dañar. Como exactamente igual que cuando se filtró el mensaje de Rajoy a Luis Bárcenas. Luis, sé fuerte, aguanta, resiste, ¿no? ¿Eso a quién perjudicaba? Bárcenas ya estaba en la cárcel. Déjame que haga una reflexión a lo mejor un poco más de estrategia. Cuando hay un grupo de personas que se enfrentan todas ellas a una acusación de más o menos la misma naturaleza, hay varias estrategias procesales que se pueden seguir. Una de ellas es la de que todos sostienen una misma versión que niega los hechos. Esto quiere decir que todos están de acuerdo en que básicamente esto no sucedió. Pero cuando empieza a haber un fuego cruzado de unos investigados o de unos acusados respecto de otros, todo se complica mucho, porque el testimonio de un coacusado puede ser prueba suficiente contra otro coacusado cuando se dan determinadas circunstancias, la ausencia de un ánimo espurio, etc. Aldama, por ejemplo. Claro, pero fíjate que no es lo mismo cuando uno dice, mira, hay uno que acusa, y aquí estamos todos los demás que decimos que no dice la verdad, decimos que miente, o que su versión de los hechos no sea de acuerdo a lo que realmente sucedió. Esto es diferente de cuando empezamos a tener un fuego graneado de distintos investigados que van filtrando material y van diciendo ciertas cosas. Porque aunque después uno lo trate de encauzar, el tribunal puede darle credibilidad, puede creer esto. De ahí que a veces estos pasos que se dan movidos por el deseo de lanzar una advertencia política o por el miedo de una hipotética condena, pueden terminar muy mal. Porque claro, lo que se dice y lo que queda, queda. No sería la primera vez que a alguno lo condenan por hacer uso del derecho a la última palabra en un juicio. Y sí. claro, a veces pues, eso es un error. Te puedes encontrar con que esas advertencias que tú lanzabas como hipótesis, ¿no? A lo mejor han querido lanzar un mensaje, decir, oye, no nos descuidéis porque os podéis encontrar que os lleváis un susto. Tengo más cosas. Sí, pero es que puede terminar teniendo otra consecuencia, que es que a ese que le has querido lanzar la advertencia, ya le has lanzado un torpedo en la línea de flotación de una hipotética defensa en el caso de un juicio. Pues sí, señor. Bueno, antes les comentaba que el número 2 de María Jesús Montero, ese por el que ella decía que ponía la mano en el fuego, ya conocía 10 meses antes de que supuestamente recibieron sobre con billetes de la trama, ya conocía a los de la trama 10 meses antes y los de la trama le llamaban, le decían, eres nuestro tronco. Eso digo yo que querrá decir lo mismo fuera que dentro del PSOE. Cuando dices que eres nuestro tronco, es que eres nuestro hombre de confianza en un determinado lugar, sean los billares de Brooklyn, el barrio chino de San Francisco o los entornos de una administración por la que, en fin, por los poros supura una cantidad de pus tremenda. Bueno, nos vamos a otro asunto, por liquidar temas. ¿Ya les parecería a ustedes sorprendentes que los trabajadores del Parador de Sigüenza acrediten que por allí pasó Ábalos, pero, ojo, sin identificarse, sin que le tomaran el DNI como es obligación, por cierto? Mira, Marlaska, ponte a ello. ¿Cómo es obligación en cualquier establecimiento hotelero? Bueno, pues él pasó por allí y esto es lo que opinan los trabajadores de Sigüenza, los que desvelaron que aquello era un desparrame de polvo blanco, creo que se llama cocaína, era un desparrame de muebles rotos
y era un desparrame de señoras de Alterne que pues, habían acudido allí, llevadas por no se sabe por quién, para estar junto a José Luis Ábalos una noche en Sigüenza, Guadalajara. Me enteré de eso y el chico me ha dicho que sí, que hay un correo interno. ¿Qué dice exactamente? ¿En plan de que no se registra Ábalos o cómo? Algo, pues me dijo que sí, también un correo interno, porque claro, esto es de... Y me lo dijo el chico este, y que sí, hay un correo. Y que si mandaron un correo interno como que iba a venir un cliente de mí, pero que no se, como que no se daba de alta, ¿sabes lo que digo? Algo así. ¿En el correo sale que es Ábalos? Sí, pone su nombre. Pero eso es ilegal, ¿no? O sea, todo el mundo se tiene que registrar, por mucho que seas. Sí, claro que es ilegal, pero ya sabes, esta gente como actúa, a lo mejor se registró ella. A nombre de los escoltas. Para eso sirve colonizar las empresas y las instituciones. Oye, que soy Ábalos, que voy ahí con unas chavalas allí, no sé qué, y no me interesa que deje rastro. Así es que cuando vaya me dais la llave, pero no me identificáis. Digo yo que es algo así, ¿no? Lo que pasa es que es un poco... Si en efecto hay un correo electrónico, es un poco, digamos, tosco. Porque si la idea es que no quede ninguna constancia, pero hay un correo electrónico que al final a la persona no se la registró siguiendo instrucciones, puede aflorar. Es verdad que esto tiene otras dos cosas. Aunque una persona no se la registre, hay otros indicios que se pueden emplear. Hay otras investigaciones que se pueden realizar. En un parador hay turnos de trabajadores que están presentes. Y cámaras. Y cámaras de seguridad. Hay otros elementos que también se pueden hacer valer en un momento determinado, por ejemplo, las comunicaciones internas que hayan podido existir. Es decir, esto revela, fíjate, me parece que revela más la conciencia de cierto sentido de que uno puede hacer lo que le dé la gana, que un verdadero propósito de ocultación. No lo justifico, ¿sabéis? Solo falta que me aparezca que lo justifico. No lo justifico. Pero lo que me parece que revela, al margen de la calificación o de la trascendencia procesal que pueda tener, es que hay un momento determinado en el cual hay alguien que cree que puede ocupar una determinada habitación y no registrarse y que no pase nada. Lo que pasa es que al final termina pasando, porque puede haber testigos, puede haber grabaciones, y es esta excepcionalidad la que hace que algo se recuerde. Es decir, al final uno recuerda que, caramba, cuando vino aquí esta determinada persona se dio una instrucción de que no se la registrara. Algo habrá pasado. Fíjate que luego hay otra lectura. Déjame llegar un momento una lectura constitucional periodística. El periodismo es un arma muy poderosa para la protección de la libertad y de la democracia cuando se emplea de un modo, digamos, conforme a las reglas del oficio. Sale la noticia y se desmiente. Y te dicen, esto es mentira porque nunca estuvo allí. ¿Cómo se responde, cómo se refuta esa versión del gobierno? Podríamos decir, desde la época del Watergate, con más periodismo. Encuentras una fuente que estaba allí y que te dice, no solamente esto me consta, sino que además hay un correo electrónico que lo dice. Oye, fíjate la fuerza que puede tener el periodismo. De ahí el miedo que este gobierno le tiene al periodismo. De ahí la cantidad de instrumentos que trata de diseñar, evitar el acceso a los políticos. Utilizar etiquetas como la de desinformación o la de delito de odio, que es o la de bulo. Emplear dispositivos para evitar que la información se difunda, que la información circule. El intento de controlar el discurso en las redes sociales. Porque al final esta es la fuerza del periodismo. Es decir, alguien ha encontrado en un lugar determinado a un trabajador que ha leído ese correo y que le consta que ese correo existe. Y podría decirse, ese correo se borró. ¿Y si alguien se lo reenvió y conserva una copia? ¿Y si alguien lo imprimió? Es decir, al final, el periodismo tiene esta fuerza cuando se puede ejercer en libertad, cuando se ejerce con responsabilidad, conforme a las reglas del oficio. Sí, a mí lo que me sorprende de Ábalos, la voracidad tremenda, porque ya aparte de sus novias o de sus parejas, eso parece ser que era insuficiente. Y es posible que en el parador de Sigüenza pues no se hubiera identificado, pero a mí me consta, porque tengo la prueba y los testimonios, que frecuentaba otros sitios de casas
de citas, donde en esas casas de citas normalmente no leen los periódicos, ven poca televisión, y entonces a lo mejor un personaje como Ábalos pues no saben quién es. Y yo tengo una anécdota, una prueba, de que en Valencia, en un sitio de estos, pues va con Koldo, y en un determinado momento le exigen un pago por adelantado. La que dirige el centro dice, no, es que si no paga antes, aquí tenemos esta costumbre, no admitimos tarjetas. Dice, ¿no sabe usted quién soy? Y la que dirige aquello, no sé usted quién es. Pues yo soy ministro. Me voy ahora, pero aténgase a las consecuencias. A la media hora, Policía Municipal de Valencia aparece en este centro a pedir todos los papeles y a ver si las que estaban ejerciendo la prostitución estaban en regla. Claro, claro. Bueno, llega ese momento que usted esperaba, porque me ha comentado antes algo a propósito de esto, en el que la Fiscalía sale en auxilio del hermano de Pedro Sánchez en el caso Diputación de Badajoz, pide archivar la causa. Bueno, ¿y de quién es la Fiscalía? Sorpresa ninguna, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice el Ministerio Fiscal? Dice que todos son elucubraciones de la juez, que pruebas no hay ninguna, de que el cargo se creará ad hoc para este señor, el hermanísimo de Pedro, le hago muchas veces este gesto, pero claro, eso es lo que no nos podemos llamar a engaño. Es lo que es. Bueno, el rescate ha sido descarado. Yo he visto los escritos de acusación. Primero, el auto de transformación de su señoría para juicio oral, que no se va por las ramas, va perfectamente documentado para que ese auto prospere en el juicio para juicio oral. Los escritos de defensa de David, de su abogado, que creo que es un catedrático, de Gallardo, el presidente de la Diputación, y el de la fiscal, pidiendo el sobreseimiento, vamos, el mejor abogado, no mejor en el sentido, el que más hincapié ha hecho para defenderla, ha sido la fiscal, con un escrito para pedir el sobreseimiento de 124 folios. De 124 folios. Nos ha dejado a todos perplejos. Yo sé que ahora tenemos unos días para oponernos a ese recurso. Yo estoy totalmente convencido, porque lo he analizado en un primer momento todos los escritos, que la audiencia provincial va a rechazar, lógicamente, la petición de ese recurso de sobreseimiento libre, que es lo que se pretende. No es un auxilio, es un rescate descarado, porque después, sobre todo, el día que compareció, la primera comparecencia, cuando no sabía ni dónde estaba su puesto de trabajo, nada, o sea, ya solamente con esa comparecencia, ese día era lo suficientemente claro para demostrar que el puesto se le había preparado a la carta, que no había aparecido, y luego es que hay otra cosa, que es que nosotros ya estamos incidiendo en ello. Cuando se convocan las oposiciones a esa plaza, ya había habido varios aspirantes que se habían dirigido a la fiscal diciendo que había ya irregularidades. Ella lo oculta. Luego, cuando sale esto en juicio, dice, no, es que como yo recibo cientos de correos, no hago caso de ellos. Pero bueno, pero primero, ¿qué vas a recibir cientos de correos? Ningún fiscal, ni del Supremo, ni de los Tribunales Superiores de Justicia, ni de la Audiencia Nacional, ni de la Audiencia Provincial, y menos de un juzgado de instrucción, reciben cientos de correos de denuncia. Entonces, bueno, yo creo que
va a ir a juicio oral. Ricardo, ¿qué opinas? Opino que me gustaría mucho leer ese escrito de 124 folios, porque claro, en 124 folios se pueden decir muchas cosas. Mira, aquí hace mucho tiempo se planteó el tema de hasta qué punto los sobreseimientos más o menos, digamos, precipitados o preliminares podían vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces, para que se acuerde un sobreseimiento libre, por el argumento que aquí se invoca, que es el de inexistencia de hecho delictivo, generalmente es cuando se prueba que los hechos nunca han ocurrido. No cuando se considera que sí han ocurrido, pero pueden ser dudosos desde el punto de vista de la calificación jurídica. Si en efecto es dudosa la calificación jurídica, puede haber un sobreseimiento provisional o puede ser necesario ir a juicio, pero puede ser algo precipitado. Bueno, señores, estamos llegando al final del programa, momento en el que yo debo, porque me apetece y porque es lo educado y lo correcto, agradecer a los dos señores que han estado opinando para ustedes su presencia en el programa y esas opiniones que valen oro. Así es que tengo premio a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Las ayudas por la pandemia que el gobierno dio a Air Europa pues tienen todavía un largo recorrido en el espacio de lo que ha sido una operación política de la cual empiezan a surgir dudas. ¿Qué perseguía el gobierno otorgando esas ayudas? ¿Que los de la familia Hidalgo, propietarios de la compañía y muy amigos de Begoña Gómez, superasen su dificultad, o era una operación que tenía que ver con el interés general? Probablemente no terminemos de saberlo nunca, pero ahí están las pruebas de unos correos que hemos conocido hoy en los que es evidente que se salpica el prestigio de Nadia Calviño, que presuntamente estaba en contra de la operación, pero no. La vicepresidenta económica confiesa en esos correos a Ábalos, yo ya he avisado a María Jesús Montero y ya sabe que van a tener que darse mucha prisa la semana próxima, porque si no, no llegamos a tiempo para cumplir con los compromisos que el gobierno tenía. Después de sus contactos, de los contactos de Javier Hidalgo, el CEO de Air Europa, con Begoña Gómez, y que fueron amplios en diferentes momentos y sentidos, pero que desde luego es evidente que los Hidalgo habían acudido al gobierno para que les liberase de la presión insoportable que tenían de los acreedores de la compañía. Este rescate, el de Europa, siempre ha estado bajo sospecha por lo rápido que se hizo y porque se desembolsó en 2 tramos para evitar los controles de Europa. Hace poco les contábamos que el Supremo ha rechazado seguir investigando todo lo que tiene que ver con Koldo y Ábalos, y ahora está solo el juez Peinado estudiando, fiscalizando la actuación de Begoña Gómez. Esto que van a ver es lo que decía una de las implicadas, María Jesús Montero, hace solo un mes sobre este rescate de Europa. Ella defendía que todo se había hecho ajustándose a la legalidad. Es mentira que de una manera o de otra se intermediara por parte de alguien en el rescate de Europa, y mucho menos del entorno vinculado al presidente del gobierno. Que el expediente de Europa es un expediente absolutamente riguroso, exhaustivo, que fue objeto de un estudio muy serio, como el resto de las empresas que fueron tributarias de las ayudas del Fondo COVID. No hay nada y nada va a haber. El juez Juan Carlos Peinado, el que instruye el caso de Begoña Gómez, está a punto de recibir el informe de la UCOS sobre la participación de la esposa de Pedro Sánchez, o la presunta participación, en las ayudas concedidas por este gobierno a Air Europa. Ya saben que la compañía aérea obtuvo un préstamo de la SEPI por 475 millones y otras ayudas más, pero este es el asunto más importante. La segunda de las ayudas más importantes dadas por el gobierno en ese periodo después de la pandemia. La compañía lo solicitó en el mes de julio y el gobierno lo aprobó en el mes de noviembre, lo cual es un récord
tratándose de unas ayudas tan importantes y en ese momento tan delicado. Lo recibían exactamente en Air Europa 5 días después de un encuentro que tuvo lugar en la sede de Air Europa entre el CEO de la compañía, Javier Hidalgo, y la esposa del presidente, Begoña Gómez. La investigación que rodea a Begoña Gómez sigue su curso. El juez Juan Carlos Peinado está a punto de recibir un informe clave de la Guardia Civil sobre el rescate de Air Europa. La ayuda pública que recibió la aerolínea fue canalizada a través de un fondo gestionado por la SEPI, dependiente a su vez del Estado. El juez pidió a la UCO que investigue si hubo irregularidades en su tramitación. Lo que disparó las alarmas fueron los mensajes que han salido a la luz entre Ábalos y el presidente del Gobierno, concretamente el WhatsApp en el que Sánchez le pedía a su exministro meditar cómo gestionar la ayuda pública. Una conversación que tuvo lugar días después de que el empresario Víctor de Aldama afirmara que Javier Hidalgo había llamado a Begoña Gómez para acelerar el rescate. Peinado considera que estas revelaciones no pueden ignorarse. Incluso ha advertido que impedir que la Guardia Civil complete su informe podría constituir un delito de prevaricación o de omisión de perseguir delitos. Sin embargo, la Fiscalía se opone. Alega que la investigación se está desviando del foco inicial del caso y que no hay base suficiente para seguir esa línea. Pero el juez Peinado ha sido tajante. Acusa a uno de los fiscales de actuar incluso con más prisa que la defensa de Begoña Gómez y asegura además que ya no se tratan de simples conjeturas, sino de indicios concretos que apuntan directamente a la implicación de la mujer del presidente en el rescate de Air Europa. Y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, cree que José Luis Ábalos no está chantajeando al Partido Socialista tras la publicación de estos mensajes. Él no entra en quién fue el autor de la filtración, sino en la importancia, en la gravedad que estos días repite el Partido Socialista de filtrar mensajes privados. Aunque Ábalos ayer reconoció que él dio la autorización para que algunos de estos mensajes se publicasen, Bolaños insiste, sí que hay delito y sí que se debe investigar. ¿El señor Ábalos está chantajeando al presidente Sánchez? Pues mire, no lo creo, porque tampoco de lo que estamos conociendo parece que haya nada que pueda comprometer a nadie. Si Ábalos ha autorizado la publicación, ¿usted sigue pensando que hay un delito? Bueno, yo creo que lo que ayer tuvimos noticia, primero en alguna crónica periodística, después incluso en algún mensaje en redes sociales del propio señor Ábalos, pues creo que es un poco una ceremonia de la confusión. A mí no me queda claro nada. A mí me parece que aquí puede haber un delito. El Partido Popular traslada a la Comisión Europea sus sospechas sobre ese rescate tan especial de 475 millones que recibió Air Europa. La eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, ha formulado esta pregunta por escrita al Ejecutivo Comunitario para que se abra una investigación formal que analice las presuntas irregularidades y favoritismos en estas ayudas a la compañía aérea. La tesis de la diputada del PP es que no puede haber privilegios ni rescates a medida en Europa. Hoy Alberto Núñez Feijóo pedía elecciones generales anticipadas por un presunto trato de favor a Air Europa. Un presidente de gobierno que tiene miedo, un presidente de gobierno que tiene bloqueado los presupuestos, la mayoría parlamentaria, que tiene deshecho su coalición de gobierno, es un presidente que debería decirle a los españoles: hasta aquí he llegado, hablen ustedes y decidan ustedes el futuro. Lo cierto y verdad es que nunca hemos tenido un presidente con tanto miedo, tan rodeado, y a un gobierno tan en vilo, mirando por la noche todos los días las portadas de los periódicos para ver qué es lo que va a pasar al día siguiente. Y se lo contábamos ayer, Voz Populi informaba de la preocupación dentro de Ferraz por un informe de la UCO que señalaría a Santos Cerdán, el número 3 del Partido Socialista, en el centro de la trama Koldo. Hoy el Digital, artículo 14, aporta nuevos datos sobre este informe. Asegura que la trama habría pagado en especie a Cerdán con 2 coches, un vehículo de la marca Audi para él mismo y un Volvo para su esposa. En su declaración de bienes no consta ningún Audi, pero sí un préstamo por un Volvo que a principios de esta legislatura estaba prácticamente por pagar. El papel de Santos Cerdán en toda la trama Koldo lo puso sobre la mesa Víctor de Aldama. Aseguró que el número 3 del Partido Socialista habría cobrado 15.000 euros en un bar cercano a la sede del partido en Ferraz,
en compensación por haberse saltado lo que era su cupo, es decir, por haber autorizado la licitación con una constructora que estaba pues bajo su control de alguna manera dentro de ese sistema de cupos que tendría repartida la trama. Santos Cerdán niega que tenga ningún audio, asegura que su equipo estaría investigando lo publicado para llevar a cabo acciones legales, y hoy Félix Bolaños, el ministro de Justicia, en esa misma entrevista que acaban de ver, ponía la mano en el fuego por él. ¿Santos Cerdán es una persona para usted honesta? ¿Pondría la mano en el fuego por él? Sí. Con toda claridad. Mire, se lo digo además con esa claridad. ¿Qué sucede? Fíjese el mero hecho de que estemos hablando de este tema. Hoy se conoce una posible filtración de un informe que puede en los próximos días emitirse. Bueno, pues ya solo esto ya supone poner en entredicho la honorabilidad de una persona. ¡Qué indefensión para la gente! Los socialistas tienen una versión propia, distinta de la del resto de los españoles sobre eso de poner la mano en el fuego. Para el resto de los españoles es una manera de hablar que quiere decir yo me arriesgo a quemarme una mano porque le tengo mucha confianza a una persona. Pero los socialistas son diferentes. Primero fue Marisú Montero la que aportaba eso de quemarse la mano para defender a su segundo. Hoy hemos conocido que al segundo la trama le llama eres nuestro tronco, le dicen, le consideran su tronco. A eso ahora sigue Bolaños, que pone la mano al fuego por la virtud de Santos Cerdán. Hay que decir que Cerdán es el ejemplo del ascensor social en la izquierda española, porque de ocuparse del funcionamiento de las cámaras de frío de verduras y frutas en su pueblo, en Milagro, en Navarra, acabó por ir de copas en el Peugeot junto a Sánchez, Koldo y Ábalos por toda España, en lo que se llamó luego la banda del Peugeot, y que pues triunfó porque llevó a Sánchez a la Secretaría General del PSOE de nuevo. A Cerdán le señalan precisamente ahora, mira que la vida es así de curiosa, unos coches que habrían recibido tal vez como pago en especies de la trama, y algunos pagos confirmados que se han producido en Ferraz, en la sede de los socialistas. Por ejemplo, los de Carmen Pano y otros pagos relativos a las finanzas socialistas. Puede que Santos Cerdán sea un tipo honesto, pero si ha recibido coches de regalo, pues entonces, chico, penalti y expulsión. En este caso debiéramos decir corrupción, porque sería, caso que fuera Cerdán un funcionario, que no lo es, pero bueno, si lo fuera sería un caso claro de cohecho. Y si ha encubierto retornos de la trama del PSOE, por ejemplo, esas comisiones por obras otorgadas con concursos amañados, que es uno de los temas que está en los juzgados, pues acabaría siendo Cerdán implicado en un asunto de financiación irregular, cosa que tampoco es novedad en la vida del socialismo del PSOE. Ya me acuerdo de aquel Josep María Sala y del caso Filesa. Así que cuidadito con quedar o dejar la mano como la de San Lorenzo a la parrilla, porque da la cara por Santos Cerdán. En este caso podemos decir que tiene en la parrilla demasiadas ascuas y de muy diferentes maderas. Y hoy también es noticia la petición de archivo de la Fiscalía del caso del hermano de Pedro Sánchez. Considera el fiscal que esa petición de procesamiento de la juez Beatriz Viedma se basa en meras conjeturas y que no hay indicios suficientes de que esa plaza en la Diputación de Badajoz se creara a la carta para David Sánchez. Ayer estuvo en esta casa el presidente de Justicia Europa, Luis María Pardo, una de las acusaciones populares que pedían en el día de ayer 3 años de cárcel para el hermano de Sánchez y que devolviera todo el dinero que cobró durante años de la Diputación. Él ya adelantaba de alguna manera la postura que hoy ha confirmado la Fiscalía. Desconocemos lo que va a hacer la Fiscalía, sabemos que nosotros nos encontramos ahora mismo en un país donde la Fiscalía está absolutamente politizada, donde además el fiscal general del Estado está imputado, y desconocemos qué va a hacer la Fiscalía aquí. Las defensas obviamente entendemos de que se van a oponer. Y hoy se ha producido una situación bastante cómica. Mientras se oían los gritos ¡viva Ayuso! ¡Viva, viva! Eso resonaba con fuerza en la pradera de San Isidro. Pues eso impedía también que el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López,
pudiera atender a la prensa en su comparecencia. Y eso ha ido pues creciendo y creciendo, fuera, fuera. Le gritaban ahogando sus palabras ante los medios de comunicación. Óscar López, el ministro y líder de los socialistas madrileños, acusaba al Partido Popular, principalmente a la derecha, ha dicho, de practicar la política de casquería y de, bueno, pues de pagar a gente para reventar actos. Tremendo. Eso es lo que, según él, hace la derecha y de lo que acusa a los dirigentes del Partido Popular en Madrid. Quiero recordar que todo esto trae causa de unas denuncias presentadas por organizaciones ultraderechistas que hasta ahora no ha aprobado nunca nada y que lo que ha habido es una campaña de bulos y de fango contra el gobierno que no tiene ninguna esperanza, que este gobierno va a seguir y que por muchos palmeros pagados y subvencionados que tenga la derecha, que abandonen toda esperanza. Y nuevo episodio dentro de esa crisis diplomática entre España e Israel. Ayer Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno, a una pregunta de Esquerra Republicana, se refería por primera vez a Israel como un Estado que asesina de alguna manera, como un Estado genocida. Estas palabras no han sido del agrado de Israel, que ha llamado a consultas, que ha llamado para una reprimenda formal a la embajadora española en Tel Aviv. Esta afirmación del presidente del Gobierno nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No ha gustado nada a Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha citado hoy en su sede a la embajadora española en Tel Aviv, Ana Salomón, para recibir una reprimenda formal por las duras declaraciones de Pedro Sánchez. Por su parte, el Gobierno ha declinado ofrecer detalles sobre esta reunión. Las declaraciones del jefe del Ejecutivo se produjeron ayer durante la sesión en el Congreso de los Diputados, cuando el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, acusó al Gobierno de hacer negocios con Israel. Comerciar con un Estado genocida como Israel. Sánchez responde y usa las mismas palabras con las que sus socios independentistas se refieren a la nación de Oriente Medio. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. Hace justo un año, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ya ordenó llamar a consultas a la embajadora española en Tel Aviv y también a la embajadora israelí en España, Rodika Radian Gordon, tras el reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno. Este nuevo choque diplomático se suma a la cancelación del contrato de 15 millones de balas fabricadas por una empresa israelí para la Guardia Civil. Recordemos que en un primer momento, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, autorizó la compra, pero tras las amenazas de ruptura del gobierno de coalición, Sánchez dio marcha atrás y decidió rescindir el contrato de manera unilateral, una decisión que supondrá la indemnización de 6,6 millones de euros, el coste total de la compra. Este es el único contrato que el Ejecutivo ha anulado. Existen otros 9 contratos de armamentos de Israel pendientes de ser formalizados. Las tensiones diplomáticas entre Israel y España han sido una constante desde el pasado 7 de octubre. El primer choque se produjo en noviembre de 2023. Sánchez, en una visita al paso fronterizo de Rafah, condenó los ataques indiscriminados a niños, a lo que Tel Aviv respondió retirando a su embajadora en Madrid por comentarios que calificó de vergonzosos. La cosa no acabó ahí. 6 meses después, Sánchez reconoció el Estado de Palestina y el ministro de Exteriores israelí publicó un vídeo acusando a España de incitación antisemita. El peor castigo, sin embargo, lo provocó Yolanda Díaz. Ella, la ministra, parafraseó el lema de Hamás, del río hasta el mar, e Israel cortó las ayudas de la embajada española en Israel a todos los palestinos. El esperado encuentro entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin en Estambul, de momento en el día de hoy, ha fracasado. Ha perdido cualquier virtualidad, aunque se nos diga que tal vez se pueda producir mañana. ¿Qué ha pasado? Pues que el presidente ruso ha plantado a Zelensky en Estambul, ha mandado una delegación pues un poco de papelón, en la que no se encuentra ni el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ni tampoco grandes protagonistas del Kremlin, con lo cual pues Zelensky ha decidido que tampoco se iba a sentar con los representantes ucranianos que han mantenido un encuentro completamente irrelevante, y veremos a ver qué es lo que pasa mañana. Y en Argentina, Javier Milei acaba de anunciar una nueva reforma en política migratoria que recuerda mucho algunas de las políticas de Donald Trump. Dentro de este nuevo paquete, Milei ha anunciado que todos aquellos extranjeros que estén en situación de residencia temporal tendrán que pagar
por medidas relacionadas con la educación y con la sanidad. Además, todos aquellos que cometan delitos serán expulsados inmediatamente. Este anuncio se ha llevado a cabo en medio de la campaña de Milei para las elecciones legislativas del próximo mes de octubre. No es la primera vez que el líder de la Libertad Avanza copia alguna de las medidas estrellas de Donald Trump. Hace escasas semanas anunciaba Milei su intención de abandonar la OMS y de prohibir los tratamientos y cirugías de cambio de sexo en menores de edad. Bueno, AENA ha decidido que en el aeropuerto de Madrid-Barajas pues entren los que tengan que tomar aviones, sus familiares y los trabajadores, y que por la noche eso quede cerrado, por lo tanto saca a los 421 sin techo que viven actualmente en el aeropuerto de Barajas. Los trabajadores denuncian broncas, peleas, inseguridad y desde luego pues AENA ha tenido que hacer una cosa bastante llamativa: fumigar las dependencias. Eso ha abierto una bronca entre la derecha y la izquierda porque unos creen que es una auténtica irracionalidad por parte de AENA y acusan al pobre alcalde de Madrid, que hoy estaba muy ocupado en la pradera de San Isidro. Ahí quería yo llegar, a la pradera de San Isidro. Marina, novedades. Así es, hoy es el día de San Isidro, el patrón de todos los madrileños, patrón también de los agricultores y al que la Iglesia atribuye nada más y nada menos que 400 milagros. El día ha empezado con el tradicional izado de bandera y después se ha trasladado a la pradera. Ahí la están viendo en imagen, donde el arzobispo de Madrid ha oficiado la tradicional misa. Por el escenario de la pradera hemos visto a muchos de los políticos que están viendo en pantalla, también a locales y a muchos visitantes. El objetivo era pues el de todos los años: bailar un choti, comer rosquillas y montarse en alguna de las atracciones que cada año se congregan ahí en la pradera. También, como no, beber ese agua santa de la ermita. Desde aquí, felicitaciones de la redacción abierta a todos los madrileños. Y a todos los Isidros, naturalmente. Hasta aquí el día. En 30 minutos les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que sigan con la señal de El Toro Televisión. Y les dejamos con Sandra Mico como cada día. Hasta mañana.